Bien, continuando con el proceso de información acerca del contenido programático de la asignatura en línea o virtual de Historia de Honduras, y en vista de que entramos a una tercera unidad, que es la última, que se le conoce como periodo contemporáneo o periodo de la postindependencia, pues veremos que entrando en materia por el tiempo, este fenómeno que se conoce como la Declaración de la Independencia, que para algunos países como en Sudamérica fue mucho más temprano que Centroamérica, lo mismo en México. Simón Bolívar, junto con José de San Martín, con Sucre, con Santander, con O'Higgins, ya habían hecho su revolución, una revolución que costó sangre. Allá fue cruenta la revolución en Sudamérica. De igual manera, en México, el padre Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos habían enarbolado la bandera de la independencia con un acontecimiento que se le llamó el Grito de Dolores. Pero quedaba a merced de la Capitanía General de Guatemala, en donde cabíamos nosotros por ser una de las provincias que formaba parte de esta Capitanía General, o del Reino de Guatemala, como se le conocía también. Entonces, va a ser justamente en lo que nosotros ya comúnmente conocemos, en la declaratoria de la independencia del 15 de septiembre de 1821. Pero ¿dónde están los antecedentes? Los antecedentes los tenemos que encontrar en las contradicciones que se dieron en el proceso. Justamente el final, cuando llegan los Borbones a la corona española y empiezan a investigar, empiezan a ingresar a esos archivos históricos y encuentran que España se encuentra, valga la redundancia, en una crisis política, económica, social, religiosa, cultural, de toda índole. Entonces ellos empiezan a hacer algunas transformaciones y a esas transformaciones se les llama reformas borbónicas. Y si hay algo muy importante que surge de las reformas borbónicas y del siglo XVIII precisamente, es la Ilustración. Entonces, para ir encauzando el tema, las causas de la independencia las podemos verificar tanto externas como internas. Externas son aquellas que tuvieron que ver con elementos de fuera, que no estaban en el contexto de España o de las colonias americanas de España. Y otras que se originan justamente por esa misma naturaleza dentro del contexto de las colonias. ¿Cuáles son esas causas externas? Ya dije una, las reformas borbónicas generan o permiten que lleguen a América las ideas de la Ilustración. ¿Qué es la Ilustración? Es una revolución del pensamiento en el cual se van a dar una serie de transformaciones. Hace entre Inglaterra, Francia, y van a haber grandes aportantes de las ideas de esta Ilustración, en donde se va a transponer, se va a bloquear lo que el oscurantismo representaba. El oscurantismo representaba la fe sobre la razón, pero en las ideas de la Ilustración se sobrepone. Entonces se invierte la fórmula. La razón va a estar por encima de la fe. ¿Quiénes participan? Pues los grandes pensadores del momento, como Jean-Jacques Rousseau o Juan Jacobo Rousseau, para castellanizar, Diderot, Montesquieu, John Locke y otros pensadores que se me podrían escapar en este momento, que no trata de enlistarlos, sino de mencionar cuál es el aporte
muchos de estos intelectuales franceses e ingleses, e incluso norteamericanos como Thomas Paine, como Thomas Jefferson, o el mismo Washington, que van a tener un papel preponderante en esta captación de estas ideas de la Ilustración, que crea un sentimiento muy americanista para los americanos, obviamente. Para los europeos era romper con los esquemas establecidos. Proponían que la monarquía debería de desaparecer y que se debería de implementar un nuevo orden de gobierno generado por lo menos tres poderes: el ejecutivo, el legislativo, el judicial, tal como lo tenemos nosotros. Lo que pasa es que aquí hay una concentración de poderes y no hay independencia de los mismos. Pero los que proponían eso, Montesquieu, como Jean-Luc, por ejemplo, era eso, que desapareciera la monarquía y que se separara también la iglesia del Estado, que el Estado pasara a ser laico sin injerencia de la iglesia. Entonces eso genera cambios en la mentalidad de los que van a asimilar esas ideas, que van a ingresar por medio de los libros, que les llamaron libros prohibidos. Muchos de los que ingresaron acá fueron censurados, fueron satanizados, pero los que lograron abrirse y penetrar por las mentes, por los cerebros de los criollos, que eran una clase que estaba emergiendo, entonces se va a permitir esa transformación. Otra causa importante va a ser la independencia de los Estados Unidos. Una causa externa porque Estados Unidos no dependía de España. No fue colonizada por España, sino por Inglaterra. Entonces, el ejemplo que dan los Estados Unidos al independizarse de un rival acérrimo, de un rival cercano de los españoles, porque Inglaterra, que pretendió siempre y de hecho se acaparó territorios, incluso en Honduras estuvieron posesionados de islas de la Bahía y de la Moquita durante un tiempo, haciendo caso omiso de la presencia de España. Entonces, eso genera también un ejemplo. Y los americanos podrían, los colonos americanos podrían decir, o dijeron en su momento, se interpreta, que si Estados Unidos, que no era Estados Unidos como hoy lo concebimos, sino que eran 13 colonias, si esas 13 colonias pudieron separarse, pudieron romper el yugo con los ingleses, ¿por qué no lo podrían hacer el montón de provincias que había dependientes de España? Entonces, la independencia, en donde, insisto, participan los ilustrados, Thomas Paine, Thomas Jefferson, quien redacta lo que se llama la Carta de Filadelfia, que sería la Constitución para nosotros, para ellos se llama la Carta de Filadelfia. Entonces, bajo las ideas de la Ilustración. Luego tenemos la Revolución Francesa de 1789. ¿Qué aporte dio la Revolución Francesa? Increíblemente. Es una revolución única en el planeta hasta hoy, el siglo XXI, en donde la burguesía toma las riendas para poder llevar a la masa, al pueblo, a protestar contra los reyes, porque los reyes vivían en la opulencia y se desatendieron los asuntos primordiales del pueblo y de la misma burguesía. Se le conoce como revolución burguesa también. Entonces, la herencia o el resultado de esta revolución francesa es la Declaración de los Derechos, que ya lo sabemos: libertad, igualdad y fraternidad. Todos los seres humanos son libres, todos los seres humanos en teoría son hermanos, ¿no? Pero en la práctica no. Decía el mismo Rousseau, el hombre ha nacido libre, pero en todos lados se encuentra encadenado, de una u otra forma. Pero también da otro aporte, y es la ruptura. Ellos son los primeros en dar el ejemplo de romper con la monarquía.
toman a sus reyes, a Luis XVI y a su familia, que vivían en Versalles, dándose los grandes lujos mientras la gente moría, amanecían muertos por hambre, por frío, por lo que fuera. Entonces capturan a esa gente, a esa familia dinástica, monárquica, y los ejecutan en público con la famosa guillotina. Les cortaban su cabeza y entonces ahí estaban dando un ejemplo de que ellos ya no querían ser gobernados por familias dinásticas. Entonces dice, bueno, si los franceses matan a sus reyes, que son sus reyes, son franceses, nosotros porque tenemos que estar sometidos a reyes que ni siquiera conocemos. Nunca vino un rey de España a América, ya lo había mencionado anteriormente. Entonces eso va a ser también una de las ejemplos de las causas externas. Luego la invasión de Napoleón a Europa, este fenómeno histórico es una causa porque Napoleón Bonaparte, en su afán de expandir sus dominios o su poder, se proclamó emperador Napoleón I. Entonces, para poder llegar a otros países, tuvo que llegar a España. Quitó del poder al rey, que era Fernando VII, el último rey Borbón del periodo colonial, y en su lugar puso a su hermano José Bonaparte. De ahí va el nepotismo. Ya le dio autoridad, le dio un cargo a su hermano, y el rey español, Fernando VII, tuvo que salir al exilio, tuvo que huir de la persecución francesa, y entre 1808 y 1812 duró la invasión hasta que Napoleón Bonaparte fue derrotado por los ingleses y los holandeses en la batalla famosa que se le conoce como la batalla de Waterloo. Lo mandaron a una isla, lo capturaron y lo mandaron a una isla en calidad de prisionero. Allá murió en la soledad, pero dejó un legado. ¿Cuál fue el legado? El legado de que los criollos, el mismo Simón Bolívar se planteó, de acuerdo con Carlos Fuentes, en su libro El precio de la libertad, sí, El precio de la libertad, manifiesta que Napoleón Bonaparte se hizo la promesa de liberar bajo el ejemplo de que si ya no había rey en España, ¿por qué tendrían que estar sujetados también los americanos a un rey que andaba prófugo, por decirlo así, sabiendo que había un usurpador de poder que era José Bonaparte, más conocido como Pepe Botella? Entonces, esos 4 años que duró la ocupación o la invasión napoleónica a España, sirvió para que los criollos, que era la clase que ascendía al poder, que estaban más preparados para asumir el poder desplazando a los peninsulares, aprovecharon esa coyuntura para tejer la independencia. Y así es como, que para 1810, empiezan los movimientos preindependentistas en Sudamérica, como dije al principio. Y luego están las Cortes de Cádiz, que fueron cuando se restaura la monarquía en España, cuando vuelve Fernando VII al poder. Entonces, para poder reunificar, digamos, las colonias que ya estaban sublevadas por los diferentes líderes, entonces idearon un proyecto falso, una falsa expectativa que se llamó las Cortes de Cádiz, diciendo que en esas cortes todos iban a tener representación, que todas las colonias españolas en América podían mandar sus representantes y que iba a ser representativo las famosas Cortes de Cádiz. Pero solo era una trampa política para aprovechar y que se apaciguaran aquí en América. Sin embargo, pues al final la proclamación de la independencia y los movimientos revolucionarios dieron resultado y fue sangriento el resultado, pero al final se logró hacer la separación.
quedaba por lo consiguiente Centroamérica. Todos estaban ya prácticamente en el proceso de desligación de los españoles, pero Centroamérica se mantenía todavía unido a través de la Capitanía General. Entonces, aquí hay que analizar las causas internas. Y las causas internas son las que se producen dentro de la expresión. Los movimientos preindependentistas estaban a la orden del día, ya lo mencioné en Sudamérica y en México, pero también en Centroamérica hubieron muchos movimientos que contribuyeron de alguna medida a crear ese sentimiento separatista de romper con la ligazón que había entre la Capitanía General de Guatemala, las provincias que estaban afiliadas, digamos, al Reino de Guatemala, a España. Entonces se crean esos movimientos, algunos sacerdotes incluso participan, como es el caso del sacerdote Matías Delgado de El Salvador, que desde su púlpito arengaba a sus feligreses para que apoyaran el proceso de la independencia. Todos estos movimientos se dan en las diferentes provincias de Centroamérica y por lo consiguiente, o como efecto, llegó a obligar en alguna medida a el capitán general que se llamaba Gabino Gaínza a que convocara a los diputados provinciales al Ayuntamiento de Guatemala para que analizaran la situación de lo que habían expuesto ya unas primeras provincias que hoy ya no se conocen como provincias de Centroamérica, que no pertenecen a los estados o repúblicas centroamericanas. ¿Cuáles fueron estas? Pues fueron Chiapas, Tuxtla, Comitán, Ciudad Real, que fueron las primeras en proclamar no querer seguir sujetos a España. Entonces, a convocatoria de ellas, Gabino Gaínza llama a los diferentes diputados provinciales de Honduras, van conservadores y liberales, va José Jesús del Valle y otros que están ahí en el acta de independencia. Va la crema innata de la sociedad centroamericana, no van mestizos, no van mulatos, no van indios, no van pardos, van las altas autoridades, tanto peninsulares como criollos, funcionarios, eclesiásticos, a decidir por el pueblo. Y todavía se sigue haciendo esa práctica. No es el pueblo el que decide, sino los que dicen que representan al pueblo. Entonces, eso ocurrió en los albores del 15 de septiembre. Reunidos ahí en el Ayuntamiento de Guatemala, las dos facciones, porque no hay partidos políticos, solo dos facciones que se llamaban liberales y conservadores. Estas dos facciones serían los que deciden, o serían los que van a decidir en ese entonces, ese conmemorable 15 de septiembre, el destino de estas naciones. Lógicamente que la pujanza de los liberales es la que se sobrepone y por tal razón, por esa beligerancia y el trabajo tesonero que habían hecho los liberales, es que se proclama la independencia el 15 de septiembre. Valle, José Cecilio del Valle, hondureño, que nació en Choluteca, que era criollo, que era funcionario de la corona española, no estuvo de acuerdo, expuso sus razones, incluso no firma el acta de independencia del 15 de septiembre, pero sí firma otras, que las podemos ver más adelante. El Congreso reunido el 15 de septiembre de 1821 en Guatemala propone en la declaración del acta que en marzo del siguiente año se tendrá que reunir para seguir las discusiones. Pero ese hecho no ocurrió
porque un astuto político mexicano llamado Agustín de Iturbide hizo una propuesta que se llamó el Plan de Iguala o Plan de las Tres Garantías, que también vamos a ver más adelante porque faltaría ver las otras causas. Otra causa que contribuye internamente a la independencia es la participación de la Iglesia. La Iglesia, no toda la Iglesia, porque era el semillero, era el claustro del conservadurismo que no querían la separación, no les convenía la separación de las provincias a la metrópoli española. Entonces, hubieron sacerdotes con mentalidad liberal, influenciados por las ideas de la Ilustración y con convicciones claras, que sí apoyaron la independencia. Yo lo dije hace un momento, el padre José Matías Delgado de El Salvador era uno de ellos. Aquí teníamos otros sacerdotes, como el padre Francisco Antonio Márquez, el padre Nicolás y Díaz, que después se volvió conservador, pero inicialmente liberal, y llegaron a la siguiente proclamación de la independencia absoluta en julio de 1823, pero lo que quiero manifestar aquí es que habían sacerdotes comprometidos con la causa de la independencia, de la separación, de romper con el yugo de los españoles hacia los centroamericanos. Y otra causa importante fue la libertad de imprenta o la libertad de prensa o de expresión, como queramos entenderla, que es la forma en cómo los pensadores, los ilustrados, los criollos de ese tiempo, como el doctor Pedro Molina de Guatemala, fundó un periódico, se llama periódico, no diario, porque no circulaba diariamente, un periódico llamado El Editor Constitucional. Alrededor del doctor Pedro Molina, los liberales guatemaltecos, porque en Honduras no había imprenta hasta 1830, estamos hablando de que ese periódico lo fundó Pedro Molina y los liberales guatemaltecos en 1820, un año antes de la proclamación. Ahí, en ese periódico, exponían sus ideas acerca de la independencia. Llegaban a la conciencia del pueblo para poder crear ese sentimiento que les diera la posibilidad de apoyarlos al momento de decidir, ya fuera de la forma bélica, violenta, o de la forma pacífica, como al fin se hizo. En ese mismo año también surgió otro periódico, nada más que del ala conservadora, y dirigido nada más ni nada menos que por nuestro paisano, nuestro connacional, José Cecilio del Valle. El periódico se llamó El Amigo de la Patria. Y en ese periódico, pues, los conservadores, o sea, los que querían conservar el orden monárquico, exponían sus ideas a favor de mantener ese orden o esa convicción o ese sistema, como queramos llamarlo. Lo importante es que la libertad de expresión genera ese sentimiento de propiedad, ese sentimiento de participación y de decisión entre una facción y la otra, como ocurre hoy. Aquí en Honduras hay periódicos que están a favor del gobierno y periódicos que están en contra de las decisiones y de la administración del gobierno. Por lo consiguiente, la independencia se va a proclamar al final
en 1800, el 15 de septiembre de 1821, con un triunfo de los liberales, como dije al principio, y esto es lo que conmemoramos nosotros, y yo digo erróneamente porque lo vamos a ver más adelante. Espero que este video les sirva para su prueba y para la comprensión de lo que es la historia de Honduras particularmente. Así que estaremos por estos medios siguiendo las lecturas y la secuencia del proceso histórico.